Bien, como nos damos cuenta, esta integral que tenemos aquí es de la forma raíz de a al cuadrado menos u al cuadrado. Y cuando tenemos una integral de esta forma, u va a ser igual a seno del ángulo teta. Ahora vamos a sacar los valores de la sustitución trigonométrica y decimos que a es igual a 1, u es igual a x, u es igual a seno del ángulo, como anteriormente dije, y x, en este caso la x está elevada a la 4, va a ser igual a seno a la 4 del ángulo teta. Ahora decimos que la raíz de a al cuadrado menos u al cuadrado va a ser igual a coseno del ángulo teta. Entonces, la raíz de 1 menos x al cuadrado va a ser igual a, en este caso a es 1 y como no se marca ponemos coseno del ángulo teta. Du va a ser igual a coseno del ángulo teta por el diferencial del ángulo teta y de x va a ser igual a coseno del ángulo teta por el diferencial del ángulo teta. Ahora volvemos a reescribir la integral original y decimos la integral de la raíz de 1 menos x al cuadrado sobre x a la 4 por diferencial de x va a ser igual a la integral de la raíz de 1 menos x al cuadrado, la vamos a reescribir como coseno del ángulo teta sobre x a la 4 que ahora es seno a la 4 del ángulo teta por dx que ahora es coseno del ángulo teta por el diferencial del ángulo teta. Ahora multiplicamos coseno del ángulo teta por el coseno del ángulo teta por el diferencial del ángulo teta y esto va a ser igual a la integral de coseno al cuadrado del ángulo teta sobre seno a la 4 del ángulo teta por el diferencial del ángulo teta. Y esto lo podemos reescribir como la integral de la identidad trigonométrica pitagórica de coseno al cuadrado del ángulo teta, que es igual a 1 menos seno al cuadrado del ángulo teta sobre seno a la 4 del ángulo teta por el diferencial del ángulo teta. Esto lo podemos dividir entre dos integrales que son la integral de 1 sobre seno a la 4 del ángulo teta por el diferencial del ángulo teta menos la integral de seno al cuadrado del ángulo teta sobre seno a la 4 del ángulo teta por el diferencial del ángulo teta. En este caso, la segunda integral la podemos simplificar y nos quedaría como la integral de 1 sobre seno al cuadrado del ángulo teta por el diferencial del ángulo teta. Y por lo tanto, la expresión completa nos queda como la integral de cosecante a la 4 del ángulo teta por el diferencial del ángulo teta menos la integral de cosecante al cuadrado del ángulo teta por el diferencial del ángulo teta. Ahora sacamos un factor de la integral de cosecante a la 4 y nos queda como la integral de cosecante al cuadrado del ángulo teta por cosecante al cuadrado del ángulo teta por el diferencial del ángulo teta menos la integral, abrimos paréntesis, menos cotangente del ángulo teta, cerramos paréntesis, más la constante de integración. Ahora decimos la integral de cosecante al cuadrado del ángulo teta por la identidad de cosecante al cuadrado del ángulo teta que es, abrimos paréntesis, 1 más cotangente al cuadrado del ángulo teta, cerramos paréntesis, más cotangente del ángulo teta más la constante. Ahora multiplicamos cosecante al cuadrado del ángulo teta por todo lo que está dentro del paréntesis y nos queda como la integral, abrimos paréntesis, de cosecante al cuadrado del ángulo teta más cosecante al cuadrado del ángulo teta por cotangente al cuadrado del ángulo teta, cerramos paréntesis, por el diferencial del ángulo teta más cotangente del ángulo teta más la constante. Ahora separamos cada una de las integrales y nos queda como la integral de cosecante al cuadrado del ángulo teta por el diferencial de teta más la integral de cosecante al cuadrado de teta por cotangente al cuadrado de teta por el diferencial de teta más cotangente de teta más la constante. Ahora decimos que la integral de cosecante al cuadrado de teta por el diferencial de teta es igual a menos cotangente del ángulo teta más cotangente del ángulo teta más
la integral de cosecante al cuadrado de teta por cotangente al cuadrado de teta por el diferencial de teta. Eliminamos negativo cotangente con cotangente. Entonces solamente nos queda la integral de cosecante al cuadrado del ángulo teta por cotangente al cuadrado del ángulo teta por el diferencial de teta. Entonces esta integral que nos ha quedado la vamos a resolver por sustitución de u. Volvemos a reescribir la integral y decimos la integral de cosecante al cuadrado del ángulo teta por cotangente al cuadrado del ángulo teta por el diferencial de teta. Ahora sí podemos sacar los valores de la sustitución de u y decimos que u va a ser igual a cotangente del ángulo teta. La derivada de u respecto del diferencial de teta va a ser igual a menos cosecante al cuadrado del ángulo teta y del ángulo teta va a ser igual a du sobre negativo cosecante al cuadrado del ángulo teta. Entonces decimos que la integral de cosecante al cuadrado del ángulo teta por cotangente al cuadrado del ángulo teta por el diferencial de teta va a ser igual a la integral de cosecante al cuadrado del ángulo teta por u al cuadrado por el diferencial de u sobre menos cosecante al cuadrado del ángulo teta. Eliminamos cosecante con cosecante y ese de u y ese menos nos va a pasar del otro lado. Y decimos menos la integral de u al cuadrado por du y esto va a ser igual a menos u al cubo sobre 3 más la constante de integración. Sustituimos y nos queda menos un tercio cotangente al cubo del ángulo teta más la constante de integración. Pero aún no hemos terminado. Ahora ese cotangente al cubo del ángulo teta lo vamos a sustituir en el teorema de Pitágoras. Aquí ya tenemos nuestro triángulo hecho y decimos que la hipotenusa va a ser igual a 1, el cateto opuesto va a ser igual a x y el cateto adyacente va a ser igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado. En este caso lo que estamos buscando es a cotangente del ángulo teta y decimos que cotangente del ángulo teta va a ser igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y decimos que cotangente del ángulo teta va a ser igual al cateto adyacente, que es la raíz de 1 menos x al cuadrado sobre el cateto opuesto, que es x. Ahora vamos a sustituir y decimos menos un tercio, abrimos paréntesis, la raíz de 1 menos x al cuadrado sobre x, cerramos paréntesis, todo elevado al cubo, más la constante de integración. Y esto es igual a menos un tercio, abrimos paréntesis, volvemos y abrimos paréntesis, 1 menos x al cuadrado a la 3 medio, todo dividido entre x al cubo, cerramos paréntesis más la constante, ahora multiplicamos un tercio por todo lo que está dentro del paréntesis y nos queda como menos, abrimos paréntesis, 1 menos x al cuadrado a la 3 medio, todo dividido entre 3x al cubo más la constante de integración.